Estábamos diciendo, estimados doctores, que el tema asignado para el día de hoy es la actuación policial en la escena del crimen. Y es necesario recurrir a ello porque hemos dejado de lado algunas cuestiones, hemos dejado de lado algunos personajes que tienen un rol importante en el desarrollo y más aún en la actuación en la escena del crimen. Dicho esto, entonces abordaremos nuestro tema encargado el día de hoy. Cuando hablamos de escena del crimen, doctores, necesariamente tenemos que recurrir a los personajes que tienen ustedes en pantalla y de los que se suele hablar siempre. Si ustedes han sido partícipes ya de eventos en anteriores oportunidades, siempre se suele hablar pues de los peritos, de los pesquisas, del fiscal como director y quien ejerce la persecución de la acción penal. En fin, estos personajes son necesarios en una escena del crimen. El perito, conocido como aquel personaje, el Código Procesal así lo dice, investido de conocimiento técnico, científico, artístico o de experiencia calificada, cuyos conocimientos no jurídicos son necesarios para la resolución del problema en el proceso penal. Cuando hablamos de pesquisas, doctores, estamos hablando de aquellos efectivos policiales dotados también de un conocimiento no jurídico, especiales también, pero son conocimientos destinados a acciones de investigación en los que surge también por allí la inteligencia policial. ¿De qué se encargan los pesquisas? Si es que los peritos se encargan de hacer pericias, doctores, dependiendo de la rama del conocimiento en el que se desenvuelven, pues los pesquisas por su parte se encargarán de realizar allanamientos, se encargarán de recibir declaraciones, se encargarán de hacer cuanta diligencia de campo sea necesaria. Por su parte, el fiscal es aquel ente que garantiza la legalidad, lo dice así el Código Procesal, de las actuaciones que se realicen durante esta etapa o este estadio procesal. Pero si nos damos cuenta, doctores, siempre, y lo recalco, solemos hablar de fiscales, peritos y pesquisas, y vemos la cúspide de todo el proceso penal y de la investigación, obviando por un lado aquella base o aquella persona que recurre de manera primigenia al lugar de los hechos. Y es que si es que vemos la parte final de la investigación y no vemos la génesis de esto, es que surgen allí problemas. Y justamente eventos académicos como los que se realizan el día de hoy son los que nos van a ayudar a, más que a afirmar estas posturas, sino a reflexionar sobre las consecuencias que se dan para el proceso. Entonces, ¿quién es aquel personaje del que nos estamos olvidando, estimados doctores? Del personal policial que se constituye de manera primigenia al lugar de los hechos. ¿Y quién es esta persona? Pues será necesariamente el primer interviniente. En estos últimos tiempos, doctores, se ha escuchado la denominación el primer respondiente. Revisaba yo en estos últimos tiempos, revisaba doctrina criminalística y pues no encontrábamos allí la denominación. A modo de reflexión, hemos dicho, les comento, doctores, que la denominación del primer respondiente no existe jurídicamente en nuestro medio. Si ustedes acuden también a la conceptualización del diccionario pan-hispanoamericano jurídico, no van a encontrar la conceptualización del primer respondiente. Si acuden al diccionario de la Real Academia Española, tampoco. Y esto me llevaba a pensar, ¿y entonces de dónde surgió en estos últimos tiempos este concepto del primer respondiente? A partir del año 2021, estimados doctores, se han venido publicando recientemente, 2021 es algo reciente, 2 obras en donde se hace alusión al primer respondiente, fíjense ustedes, y es de nuestro país. Por una parte, el doctor Müller Solón conceptualiza y nos dice lo que ustedes tienen en pantalla. Nos dice que el policía se convierte en primer respondiente cuando es el primero en llegar al lugar en el que se ha cometido un hecho probablemente delictivo o en el que se localizan indicios o evidencias relacionados con el mismo. Está encargado de la verificación, protección, preservación y otras acciones coordinadas con el fiscal de acuerdo a las circunstancias. Para este autor, estamos hablando ordinariamente porque hemos dicho que no existe en otra parte, ya viene conceptualizando qué es el policía primer respondiente, ¿no?
Por su parte, y una postura que comparto modestamente, Toscano Villafaña nos menciona que la denominación del primer respondiente no se aplica usualmente en nuestro ordenamiento jurídico procesal. Es decir, no existe en nuestro ordenamiento jurídico procesal, pero es equivalente al policía primer interviniente. Es decir, él ya realiza un símil o una comparación con otros ordenamientos jurídicos, porque decimos que en el nuestro no existe. Y es conceptualizado como aquel efectivo policial que llega primero al lugar de los hechos o interviene primigeniamente ante la comisión de un delito flagrante. Entonces, doctores, ¿de dónde apareció esta palabra del primer respondiente? Revisaba algunas fuentes de otros países y en otros países sí existe la denominación del primer respondiente. Y no existe de ahora o recién o del año pasado se publicó en la doctrina, no. Ya es una conceptualización que viene evolucionando constantemente. En Argentina, por ejemplo, existe, en Chile existe. Lo que pasa es que muchos de los docentes quizás han absorbido esa teoría y la han implantado acá sin darse cuenta necesariamente que ello no existe, ¿no? Son conceptos, doctores, pero es necesario reflexionar sobre ello porque constantemente se hace mención a esto y es necesario conocer cómo es que existe, ¿no? Dicho esto, y recordando a este personaje del que nos estamos olvidando y nos solemos olvidar, que es el primer interviniente en la escena del crimen, pasaremos pues a continuación a conceptualizar qué es la escena del crimen. Lo mismo pasa con la escena del crimen, doctores. Siempre decimos la investigación en la escena del crimen. Cuando surge escena del crimen como concepto, les diré que hubo algunas falencias también allí, porque esta conceptualización de investigación en la escena del crimen, inclusive la investigación en la escena del crimen existe como división dentro de la Policía Nacional del Perú, pero esta conceptualización adoptada por nuestro país surge en razón, revisábamos un poquito de historia, en que si bien es cierto, la Policía de Investigaciones del Perú ya realizaba labores criminalísticas, labores forenses, estas en un momento fueron actualizadas y fueron perfeccionándose en razón a la visita de un grupo de trabajo del FBI proveniente de Estados Unidos. Y ellos decían que allá existe la investigación en la escena del crimen y es así como en nuestro país se adopta también este concepto. Es por eso que ustedes pueden ver CSI, que es CSI, son las siglas en inglés de investigación en la escena del crimen. Pero no advirtieron algo, doctores, que en esa traducción, si hablamos de escena, en ese entonces, cómo es que surge esta denominación, si hablamos de escena, estamos hablando de acciones, doctores. No estamos hablando de lugares ni de trabajo, porque si habláramos del lugar en donde se ha producido un hecho, habláramos de escenario y no de escena. Finalmente, estos conceptos surgieron de esta manera, pero han ido evolucionando y ya se han ido acogiendo, ¿no? Lo propio pasa con crimen. El crimen, doctores, en nuestro país no existía, al menos jurídicamente tampoco. Porque si nos remontamos, y muchos de los presentes son abogados, son peritos, son operadores de justicia, podemos advertir de que la denominación crimen jurídicamente no existía en nuestro país. Esto debido a que la clasificación del delito, el delito tiene diversas clasificaciones, dentro de ellas una es por su gravedad, pues el delito se clasificaba en bipartito y tripartito. Bipartito en delitos y contravenciones, tripartito, delitos, contravenciones y crímenes. Y eso pasaba en otros países, en el nuestro no. Sin embargo, nosotros acogimos esta denominación sin darnos cuenta que en nuestro medio no existía, ¿no? Los crímenes, pues, doctores, no son más que aquellos delitos agravados que existen allá, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos no existe, pues, si en nuestro país existe el hurto y el hurto agravado, allá no existe eso, ¿no? Son denominaciones y clasificaciones muy distintas, pero que surgieron de esta manera y es necesario conocer cómo es que surgen estos conceptos para ir dándonos cuenta cómo es que ha evolucionado hasta nuestros días. Bien, doctores, entonces a la fecha, ¿qué entendemos por la escena del crimen? Pues entendemos por escena del crimen como aquel espacio geográfico
aquel espacio en el que se ha producido o un hecho delictuoso o un hecho que amerita investigación. Muy bien. Ahora, hemos hablado que uno de los personajes que son necesarios en la escena del crimen es el perito. Y por la propia experiencia y en el actuar diario de nuestra labor, hemos podido percibir, doctores, de que surge tanto en jueces, en fiscales, en efectivos policiales y en la comunidad en general existen algunos problemas y algunas confusiones en cuanto a las definiciones del perito. Si ustedes revisan algunos artículos, algunas publicaciones por allí, dicen que el perito es aquel testigo técnico que es llamado al proceso. O dicen el perito es aquel testigo experto que es llamado al proceso porque está investido de conocimiento. Y si es que estamos en un proceso, hemos dicho, tenemos que diferenciar esto porque no es lo mismo. Puede sonar a lo mismo, pero los efectos jurídicos de la actuación de cada uno de ellos no es lo mismo, doctores, y más aún las consecuencias jurídicas de su participación no son las mismas. Empecemos. Les he preparado esta pequeña tabla en donde se surgen algunas diferencias y algunas similitudes para podernos dar cuenta y utilicemos las denominaciones propiamente en los documentos que realicemos y más aún en la actuación para quienes ejercen el derecho o son operadores de justicia. Empecemos. El perito, el testigo técnico y el testigo experto, ambos, es decir, los tres cuentan con conocimientos especializados. Los tres. Son personas investidas de algún conocimiento técnico, científico o de experiencia calificada. Ahora, ¿el perito qué va a brindar al proceso? Y acá empiezan los problemas, fíjense ustedes. El perito brinda un informe pericial. El testigo técnico, un informe técnico. Y el testigo experto, un testimonio. Ah, fíjense ustedes, no es lo mismo. ¿Cuál es la finalidad de la actuación del perito? Brindar su expertise. El testigo técnico, por su lado, es netamente ilustrativo. Es decir, ¿surte efectos jurídicos en el proceso? No, va a ilustrar nada más. Mientras que el testigo experto va a narrar los hechos conocidos de manera espontánea, fíjense ustedes. Empecemos por el nombramiento. Ahí vienen más diferencias, miren ustedes. ¿Quién nombra al perito? Los sujetos procesales, dependiendo. Puede ser el perito oficial, puede ser el perito de parte. Son sujetos procesales los que los nombran. ¿Quién nombra al testigo técnico? Necesariamente, así lo dice el Código Procesal, el fiscal. ¿Quién nombra al testigo experto? Nadie nombra al testigo experto. Al final de esto vamos a dar unos ejemplos para que sea más ilustrativo, doctores. Ahora, ¿qué reglas le rigen al perito? Y acá viene el problema, porque si ustedes empiezan a confundir a cada una de estas denominaciones, viene el problema, y esto lo hemos advertido incluso por jueces. Ahora, ¿qué reglas le rigen al perito? Los de la prueba pericial. Al testigo técnico, los de la prueba testimonial. Y al testigo experto, los de la prueba testimonial. Valor probatorio, es decir, el trabajo que realiza cada uno de ellos, cómo es que va a ser valorado dentro del proceso. La actuación del perito va a ser valorada como un elemento de convicción, dependiendo del estadio procesal en el que se encuentran, doctores. El testigo técnico, ya lo hemos dicho, si es ilustrativo, pues evidentemente no es un elemento de convicción. Y el testigo experto necesariamente es un elemento de convicción. Uy, pero esto es muy teórico. Vamos a los ejemplos. Explícalo, Henry, cómo los diferencio. El perito. Cuando se produce un hecho criminal, imagínense ustedes, una persona ha muerto por un proyectil, por el impacto de un proyectil de arma de fuego, tenemos que saber que ese proyectil que ha dado muerte a esta persona, ¿qué calibre es, por ejemplo? ¿Y quién nos va a decir? El perito balístico. Entonces dirán, ¿qué necesitamos acá? Un perito balístico. Venga, perito balístico. A ver, haga una pericia, un peritaje sobre este proyectil que ha sido encontrado en el cadáver. Y el perito nos dirá, ah, correcto, quieren una pericia sobre este proyectil. Es un proyectil calibre 9 milímetros, es de la marca FAME, y tiene rayas helicoidales aprovechables para su estudio. Bien, hasta allí
es la labor del perito. El testigo técnico no. El testigo técnico ha sido muy bien ilustrado en una sentencia de la Corte Nacional de Justicia, en donde nos indica y plantea a manera de ejemplo el caso de arbitrajes, por ejemplo, en donde el fiscal estaba investigando un caso de corrupción en los arbitrajes y no entendía cómo es que funcionan los arbitrajes, ¿no? Porque este es un procedimiento un tanto especial. Entonces, ¿qué hizo el fiscal? Llamó a un testigo técnico que era árbitro y le dijo: señor árbitro, no quiero que haga un peritaje sobre los problemas que surgen en esta investigación, sino quiero que me explique nada más para entender cómo es el procedimiento que se realiza valga la redundancia, para efectuar un arbitraje. Y entonces viene el árbitro y dice: mire, llega acá, escogemos entre ellos, finalmente se asigna a este árbitro. Entonces, netamente ilustrativa a la labor fiscal. Por su parte, el testigo experto puede ser un perito, claro que puede ser un perito, pero esta vez no lo llaman al perito. Imagínense ustedes que está caminando un médico legista, pertenece a la división médico legal, está caminando por la plaza de armas de la ciudad y se encuentra en medio de un tiroteo. Empieza allí la policía a hacer una persecución contra unos maleantes y empieza a haber un intercambio de disparos. Incluso surgen allí algunos lesionados, algunos heridos. Entonces, este médico legista tiene conocimientos especializados, es un perito, pero a él nadie lo ha llamado, él estaba en el lugar de los hechos de manera espontánea. Pero al momento en el que él narre sobre los hechos, materia de investigación, él no va a decir, pues, y el policía disparó de allá y le dio en la barriga y lo lesionó en la zona de la barriga, después sangró bastante. No, no, no. Justamente estos conocimientos especializados con los que cuenta este personaje, pues dirá: y el disparo vino de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, y cuando efectuó el disparo, el efectivo policial con una pistola, incluso él sabe diferenciar ya, con una pistola, hirió en la zona lumbar a uno de los maleantes. Fíjense ustedes cómo es la diferencia, el accionar y más aún las consecuencias jurídicas que trae cada uno de ellos para el proceso. Entonces, es necesario, doctores, conocer esto. Hacemos un paréntesis hasta acá, cerramos corchetes y continuamos con nuestro tema. Ahora, la actuación policial en la escena del crimen, estimados doctores, hemos visto que tiene diversos personajes y dentro de ellos, en su mayoría, policías. Hemos visto que se necesita peritos, se necesita pesquisas y se necesita al primer interviniente que en la doctrina y el manual de criminalística y también en el manual interinstitucional de actuación en la escena del crimen es denominado como el policía básico. Ahora, la doctrina criminalística, al igual que muchas ciencias, tiene algunas diferencias, algunas posturas, pero en este caso hay una convergencia entre esto, fíjense ustedes. Y la actuación policial la ha dividido en niveles de abordajes, dándole responsabilidad a cada uno de estos personajes según los niveles. Tenemos en pantalla cuáles son estos niveles: primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel. Si ustedes pueden advertir, el primer nivel tiene un color diferenciado al resto, y esto justamente porque el primer nivel es netamente elaborado, trabajado por el policía que llega de manera primigenia al lugar de los hechos y que comúnmente, actualmente hemos visto, es conocido como el policía primer interviniente, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar cada uno de ellos. Empecemos. Hemos dicho que el primer nivel de abordaje se encuentra a cargo del personal policial básico. Cuando hablamos, doctores, de personal policial básico, no estamos diciendo que son comunes, sino que ejercen labores en las actividades más cotidianas y necesarias en la sociedad. No es que uno sea más importante que el otro, no, no, no. Todos tienen un trabajo muy importante, como lo estamos advirtiendo.
Nada más que ellos están más abiertos a la comunidad y y ejercen la función más común y más necesaria dentro de la sociedad. Y son aquellos policías que ustedes ven a diario en las calles, patrullando en las calles, puede ser un patrullaje motorizado, un patrullaje a pie, en fin, todos ellos comprenden el personal policial básico. Ahora, este nivel tiene a su vez otros subniveles y empiezan, si ustedes pueden visualizar en sus pantallas, desde la parte inferior hacia la parte superior, seguimos la flecha de color verde. ¿Cuáles son estos niveles? El conocimiento del hecho, la verificación del hecho, el aislamiento y protección y finalmente la comunicación. Ahora pasamos a desarrollar cada uno de estos subniveles. Empecemos entonces. Conocimiento del hecho. Comprende aquel medio o situación por la que el efectivo policial toma conocimiento de un hecho que amerita una investigación. ¿Cómo puede ser? Y esto lo he desarrollado, doctores, en base a los protocolos con los que contamos, en base a los manuales con los que contamos y también en base a la experiencia. Vamos a ver cuáles son las formas de tomar conocimiento del hecho. Puede ser una denuncia escrita, aquella denuncia que ingresa por mesa de partes y que además, doctores, tiene un tratamiento especial. Eso seguramente lo veremos en otra clase, en donde el tratamiento en cuanto a las denuncias escritas no es igual al tratamiento de una denuncia verbal. Y esto porque existe un protocolo en el que nos indica que en el día tiene que ser remitido a despacho fiscal para su calificación. Dejémoslo allí. Es así como se toma conocimiento del hecho. Otra de las formas es una denuncia verbal y es la más común, en donde se acerca una persona a alguna dependencia policial, alguna dependencia, una sede fiscal y hace de conocimiento, ¿no? Señor policía, el día de ayer he sido víctima de un hurto. Señor policía, hace instantes acabo de tener un accidente de tránsito. Señor fiscal, hacen lo propio, vengo a denunciar este hecho y es así como se da inicio a una serie de actos de investigación y empieza a trabajar todo el aparato estatal en cuanto a la investigación. Otra forma de tomar conocimiento, doctores, es a través de los medios de comunicación, y eso ya es conocido, ¿no? Por conocimiento público lo dicen. Y lo que no está comprendido, doctores, en los manuales, en los protocolos, es este último y que es necesario ya actualizarlos en el desempeño de la función. Porque hemos dicho que el personal policial básico es aquel que está más cerca de la ciudadanía, es aquel que está en el día a día y ellos pues están realizando un patrullaje. Hemos dicho, puede ser motorizado o puede ser a pie. Y en el desempeño de esa función pues pueden encontrarse en medio de una escena del crimen. Están allí patrullando y se produce, imagínense ustedes, una balacera, no lo sé. Ellos ya están frente al conocimiento del hecho, es más, de manera directa, y este conocimiento nadie le ha avisado, sino que él se encontraba en el desempeño de la función. Y es así, estimados doctores, estas formas de cómo se toma conocimiento del hecho. El siguiente paso, una vez conocido sobre la posibilidad de la comisión de un hecho delictivo o de un hecho que requiere ser investigado, pasamos a la verificación o comprobación. Y esta actividad, aquí empieza ya lo que estamos advirtiendo, requiere de conocimientos criminalísticos, ya que en el afán de verificar o de comprobar la veracidad o no de los hechos denunciados o de la toma de conocimiento de estos hechos, es que se puede contaminar el lugar. Es por eso que tenemos que tener en cuenta estos aspectos que tienen ustedes y que se los muestro a continuación. El primero, la preservación. Generalmente, y esto es un peligro
recurrente, este es un problema recurrente, quien se va a verificar es el primero en contaminar, doctores, porque no tiene ni la más mínima idea de los conocimientos criminalísticos, ni que en ese lugar se va a realizar una serie de diligencias que requieren justamente un tratamiento especial, porque los vestigios que se encuentran en el lugar de los hechos pueden ser muy fuertes, pero a la vez son muy débiles frente a amenazas que los pueden o contaminar o alterar. Entonces, es por eso que se requiere de estos conocimientos criminalísticos para realizar la preservación de los mismos. Ya lo hemos dicho, si es que no tengo ni la más mínima idea y acudo a una escena del crimen, sin darme cuenta puedo pisar un casquillo, imagínense ustedes. Puedo pisar, no, voy a verificar y me piso en un charco de sangre o de mancha pardo rojiza, aparentemente sangre, y ya estoy alterando, estoy modificando. Por curiosidad puedo mover un vaso que se encuentra allí. Han existido casos en donde aparentemente estábamos frente a suicidios y se encontraba el cadáver con un arma de fuego entre las manos y quien se va a verificar aleja este arma del cadáver y ya está alterando y produce algunos problemas ya al momento en el que arriben los peritos, porque puede traer a conclusiones equívocas. Entonces, es necesario que se tenga en cuenta en primer momento la preservación. Y recalcamos, subrayamos esto, para eso es necesario tener conocimientos criminalísticos. Cualquier tipo de escena, doctores, cualquier tipo de escena del crimen requiere necesariamente de estos conocimientos. El siguiente criterio que recomendamos a tener en cuenta al momento de la verificación o comprobación, y esto no está en la doctrina, doctores, esto es experiencia propia, es una recomendación, hemos dicho vamos a dar reflexiones, es que no realizamos un control de riesgos. En el afán de verificar o comprobar, es que nosotros mismos nos exponemos. ¿Cómo así? La escena del crimen requiere ser preservado. Sí, hay agentes externos que pueden alterarla. Pero también esta escena del crimen representa problemas para nosotros mismos. Imagínense ustedes, en tiempo de pandemia, los hurtos seguían realizándose, ¿no es cierto? Seguían produciéndose. Hurtos en domicilio. ¿Se imaginan ustedes cómo es que los peritos, estábamos en tiempo de pandemia, en el pico de la pandemia, ¿se imaginan ustedes cómo se realizaban las inspecciones criminalísticas en los inmuebles? Ya era un problema, ¿no es cierto? Porque en los inmuebles justamente no sabíamos si es que hay personas infectadas con el COVID. Entonces, si es que el perito acudía allí, se estaba exponiendo desde ya a este problema. Es un ejemplo. Hemos sido testigos en donde operadores de justicia acudían, por ejemplo, a un incendio de almacenes de productos pirotécnicos y producto de este es que se desperdigaba por todo el área y todo el inmueble pólvora, por ejemplo. Y en el afán de verificar, los mismos operadores ingresaban al lugar todos desesperados y pisaban esta pólvora. No medían las consecuencias o no realizaban un control de riesgos, doctores. No se daban cuenta que ellos mismos podían iniciar otro gran incendio, justamente por estar pasando encima de esta pólvora. Entonces, el control de riesgos va destinado a eso. Si es que la escena del crimen tiene ciertos peligros o representa amenazas para la integridad de todos aquellos operadores que se constituyen al lugar de los hechos, nosotros tenemos que tomar acciones frente a esos riesgos. Si es que estamos frente, pues, a este escenario que les pongo a manera de ejemplo de la pólvora, pues deberemos identificar una ruta en la que no exista este peligro y esa será nuestra ruta de ingreso. Tenemos que realizar una evaluación, primero un control de riesgos, una evaluación y luego mitigar estos riesgos. Y eso, estimados doctores, en ninguna fuente doctrinaria se ha podido advertir. Pero es necesario conversarlo, es necesario reflexionar sobre ello, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en donde
se encuentran cadáveres en unos pozos muy profundos, y en el afán de realizar allí la extracción de estos cuerpos, finalmente ya no tenemos un cadáver, sino tenemos 4 o 5, porque entra el otro sin realizar un control de riesgos y también fallece, entra otro y también fallece. Y repito, insisto en esto, no realizamos un control de riesgos, ¿no? Y es muy necesario actuar frente a ello. Ahora, cuando realizamos la verificación o comprobación, no solo son estos criterios que se les presenta aquí en pantalla, pueden haber otros, no lo sé, no se me viene a la mente alguno de estos, pero cada escenario, cada actuar frente a una escena del crimen requiere algunos tratamientos especiales, requieren de un razonamiento muy rápido en el lugar de los hechos y que se tiene que tomar una decisión frente a ello, ¿no? Todo con la finalidad, repito, de preservar todas estas, preservar todos los vestigios que se puedan encontrar en la escena del crimen. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, que es referida al aislamiento y protección de la escena del crimen. Aislamiento y protección son cuestiones diferentes, si podemos visualizar, son conceptos diferentes, porque la protección, estimados doctores, es aquella custodia brindada, es aquel servicio brindado por aquel funcionario o servidor público. Y esta protección es necesariamente ejercida por una persona. Por su parte, el aislamiento comprende aquella actividad en la que mediante medios físicos se advierte de la prohibición de ingreso. Es decir, la protección, ¿quién la realiza? El que llegó al lugar de los hechos, una persona. Y el aislamiento, los objetos. Ahora, ¿qué debemos utilizar o qué podemos utilizar? Porque los libros son muy bonitos en leerlos, los protocolos son muy bonitos, pero frente a la realidad es otra, ¿no es cierto? Entonces, acá planteamos algunas soluciones para esta problemática y que se han dado en el día a día, fíjense ustedes. Para el aislamiento podemos utilizar cuerdas, podemos utilizar bolsas, podemos utilizar incluso rollos de papel. Si se fijan en la imagen superior derecha que tienen ustedes en pantalla, es un cadáver, está cubierto allí con una colcha de color morada y está en el interior de una quebrada no activada. Los policías que llegaron de manera primigenia al lugar de los hechos ya tenían conocimiento de su actuación en la escena del crimen y la importancia de esta actuación. Entonces, ellos no te contaban con estas cintas amarillas muy bonitas que se ven en películas, se ven en los medios, ¿no? Donde dice escena del crimen, prohibido pasar. No, no, no. En nuestra realidad somos conscientes que los medios logísticos huelgan en todos los estamentos estatales y ellos tenían pues unos rollos de papel y utilizaron estos rollos para delimitar todo este lugar. Por su parte, si ven en la imagen inferior izquierda, allá en el inmueble ven unas cintas rojas, fíjense ustedes, los efectivos que llegaron de manera primigenia no contaban tampoco con los medios. Y es que es natural, ¿no? Nadie sale a patrullar con un rollo de cinta que diga peligro, no pasar, escena del crimen, ¿no? Pero estos efectivos se encontraron con que estaban realizándose trabajos de agua y saneamiento en la parte de la vía pública, estas cintas rojas donde dice peligro, obras, hombres trabajando, y no tuvieron una mejor idea que utilizar esa cinta y colocarla en la puerta, fíjense ustedes. Y más allá ya están los efectivos policiales, ¿no? El aislamiento y protección, doctores, es muy necesario. Alguien dirá, no, pero ¿para qué? No, si siempre, y esto es lo que se repite a manera de estribillo, ¿no? Y justamente es lo que son cuestiones adversas que se repiten el día a día, ¿no? Y dicen, no, si yo tengo 20 años haciendo lo mismo y nunca hemos aislado, nunca hemos protegido, y no. El actual sistema procesal requiere de algunos estándares necesarios, puesto que durante todas las actuaciones
las partes van a cuestionar, ¿no? Cuando hemos llegado a ratificaciones periciales, una de las primeras preguntas que se hacen, y es muy recurrente por parte de los abogados, es, señor perito, muy bien, ¿usted encontró la escena del crimen aislada y protegida? Y el informe dice, no se encontró aislada y protegida. Uy, no, señor juez, entonces, ¿cómo podemos valorar algo que no se ha aislado ni protegido? No tenemos la certeza de que los objetos que están allí sean pues los que se han encontrado. Y ahí empieza una serie de cuestionamientos, ¿no? Que podemos evitar justamente con el trabajo que realice el policía primer interviniente, ¿no? Son cuestiones prácticas, doctores, son cuestiones muy sencillas en donde la imaginación es nuestra mejor herramienta frente a todos estos estas carencias de logística en el lugar de los hechos y cuyo trabajo es muy, muy importante, puesto que, como lo hemos advertido, es una de las primeras cuestiones que son cuestionadas por parte de la defensa y además los representantes del Ministerio Público ya tienen conocimiento de esto. Las capacitaciones son constantes en este punto y ellos, como los defensores de la legalidad, actualmente vienen realizando estos requerimientos por parte de aquellos funcionarios que llegan de manera primigenia al lugar de los hechos. Una vez que hemos tomado conocimiento del hecho, hemos verificado, hemos aislado y protegido, pasamos a la siguiente subetapa, que es la comunicación. Y la comunicación, doctores, no es una comunicación simple, no es una comunicación superflua, sino que se debe realizar la comunicación a las autoridades competentes, a quienes se les brindará la información necesaria a fin de tomar decisiones y plantear la estrategia de investigación a utilizar. ¿A quiénes se tiene que comunicar? El manual de criminalística nos indica, y todos aquellos reglamentos nos indican a estos personajes que como son estos estamentos, que como son la dependencia policial del lugar, de la jurisdicción, que tiene competencia en esta zona, la unidad de investigación. No es lo mismo una dependencia policial, doctores, que una unidad de investigación. Tenemos las de PINCRIS, tenemos las de VINCRIS, tenemos también que comunicar a las oficinas de criminalística y también al fiscal de turno. ¿Por qué es necesario todo esto? Porque se va a conformar, hemos dicho, que en una escena del crimen se necesitan de diversos operadores que van a dar tratamiento a esta escena del crimen, cualquiera sea la escena del crimen. Ahora, hemos dicho que esta comunicación no tiene que ser una simple comunicación como la que realizamos en el día a día, ¿no? En el día a día podemos utilizar una comunicación simple. Para la investigación y para la actuación policial en la escena del crimen no requerimos de una comunicación simple, sino revestida de algunas características que reflexionamos a continuación. Ustedes, doctores, al momento de comunicar el hecho tienen que mencionar la causa aparente del deceso de esta persona. Es decir, encuentran el cadáver y ya ustedes tienen, con los conocimientos que están adquiriendo en vuestro diplomado, tienen que, por lo menos de manera preliminar, tener una apreciación frente a qué tipo de hecho estamos. Es un cadáver, correcto, y parece que es por PAF, proyectil de arma de fuego. Ah, ya, entonces comunico. Aló, comisaría, unidad de investigación, oficina de criminalística. Sí, mire, estoy frente a un cadáver, sí, ha sido encontrado en la vía pública, un cadáver. Al parecer tiene un orificio en la frente y parece que es de arma de fuego. Ah, ya. Entonces, esta comunicación, ¿para qué les va a servir a todos ellos? Para conformar los equipos de trabajo. Porque en las oficinas de criminalística, doctores, en especial, tenemos una gama de peritos. El perito no lo sabe todo. El perito tiene una formación específica en alguna rama del saber y del conocimiento. Si le decimos esto a las oficinas de criminalística, dirán, ah, bueno, han encontrado un cadáver en la vía pública, vamos a preparar el equipo para un cadáver por proyectil de arma de fuego. Necesitaremos el perito de escena del crimen,
el perito balístico necesariamente, el ingeniero forense para que realice las tomas de residuos de restos de disparo, más conocida como absorción atómica, necesitaremos el perito biólogo, y fíjense ustedes cómo se va conformando el equipo de trabajo. No vaya a ser que ustedes, pese a que están siendo partícipes de nuestro diplomado, vayan a comunicar, como nos ha sucedido una vez, recibimos una llamada muy temprano y un efectivo decía, aló, buenos días, sí, con la oficina de criminalística, sí, buenos días, ¿en qué le podemos ayudar? Un favor, tenemos un muerto y hay problemas acá, estamos en una provincia, necesito que me envíen a todititito los peritos, por favor, porque hay problemas acá, el fiscal también. Y eso te deja pensando, porque te dice, necesito todititito los peritos. Entonces, me preguntaba yo de manera muy rápida, todititito los peritos. En las oficinas de criminalística, ya lo hemos dicho, tenemos peritos grafotécnicos, peritos de identificación, tenemos peritos biólogos, peritos químicos, peritos balísticos, peritos de escena del crimen, tenemos peritos de identificación facial, de modelado forense, y voy a enviar a todititito los peritos. Más aún, doctores, que sabemos que los peritos no los encontramos a la vuelta de la esquina. Son personajes que escasean en nuestro medio. Y no solo escasean, sino que la carga laboral con la que cuentan es recargada. Entonces, ¿para qué voy a enviar a una escena a todititito los peritos cuando no me brindan esa información? Y ahí viene la relevancia de esto, ¿no? Decimos la comunicación. Es necesario que me digan esto. En otra oportunidad nos decían, aló, buenos días, oficina de criminalística. Sí, buenos días. Te saludan de tal dependencia policial. ¿Cómo está? ¿En qué le podemos servir? ¿Sabes qué? En la clínica tal tenemos un cadáver. Ah, correcto. ¿Y qué necesita en el cadáver? No sé, tú ve, ¿qué haces? Ustedes son los peritos y saben lo que hacen. Y colgó. Entonces, comunicaciones como esas no le sirven a la investigación criminal. Flaco favor le hacen a la investigación, porque hemos dicho, y está el concepto en sus pantallas, que esta información es necesaria a fin de tomar decisiones y plantear la estrategia de investigación. Entonces, ¿qué tan importante, doctores, es conocer de criminalística y ciencias forenses durante la actuación en la escena del crimen? Y que seguramente muchos de nosotros ha caído en ese error, pero justamente de esos errores estamos aprendiendo, y más aún de la conversación que podamos tener el día de hoy. Ahora, inspección criminalística. ¿Qué es la inspección criminalística? Muchas veces no se tiene conocimiento cómo es que se materializa el trabajo de los peritos, y justamente es por eso que les presentaba esta diapositiva. La inspección criminalística comprende un conjunto de diligencias de carácter técnico-científico que se ejecutan inmediatamente después de conocer un hecho materia de investigación. Este proceso es ejecutado por peritos de una determinada materia o diversas especialidades que buscan ubicar y recoger indicios para esclarecer el suceso. ¿Cuántos tipos de inspecciones tenemos? 2 tipos, doctores, y por eso es necesario que brinden esta información. Primero, una inspección criminalística propiamente. Segundo, una inspección criminalística mixta. Esta clasificación lo pueden encontrar ustedes en el Manual de Procedimientos Periciales de la Policía Nacional del Perú y también en el Manual de Criminalística de la Policía Nacional del Perú. Este concepto convergen ambos manuales y nos dicen que son de 2 tipos. ¿Cuál es la diferencia entre estos? En que la inspección criminalística es ejecutada por una sola especialidad. Es decir, se ha producido un hurto, llamamos al perito de investigación de la escena del crimen y únicamente él va. Estamos utilizando solamente una rama del conocimiento. Ahora, una inspección criminalística mixta, el ejemplo del cadáver, en donde hemos dicho, encontramos una persona que ha
cuyo deceso ha sido por un proyectil de arma de fuego, entonces necesitaremos el perito de escena del crimen, el perito de balística forense, el perito ingeniero forense y el perito biólogo forense. Ya no necesitamos en este caso una sola rama del saber, sino diversas. Es por eso que recibe la denominación de inspección criminalística mixta. Ahora, ¿cómo solicitar una inspección criminalística? Solicitar la concurrencia de los peritos a la escena del crimen resultaba un procedimiento un tanto desconocido. ¿Por qué motivo? Porque no sabíamos cómo es que se materializaba esto. Y ya lo hemos visto, la materialización de la inspección criminalística o del trabajo de los peritos en el lugar de los hechos se realiza mediante la comunicación. También se desconocía cómo se materializa la labor de los peritos en el lugar de los hechos y qué criterios son tomados en cuenta por las unidades de criminalística para la conformación de los equipos de trabajo. Doctores, no olvidemos que cuando solicitamos la participación del perito, el código también lo dice así, hay que hacerle el encargo de qué es lo que estamos necesitando. Si tengo una hoja de papel, y quiero que sobre esta hoja de papel, que es un contrato, la hoja de papel contiene un contrato, el contrato que encontramos, letras, hay contenido gráfico, al final del contrato, ¿qué va a haber? Una firma y una impresión dactilar. ¿Y por qué pongo este ejemplo a colación? Porque nosotros debemos delimitar el trabajo pericial. Se han visto casos en donde remiten este contrato, esta hoja de papel conteniendo el contrato, y dicen, realícese la pericia criminalística en la hoja de papel. Uy, la pericia, ¿pero de qué? Para empezar, ¿pericia grafotécnica o pericia de identificación dactiloscópica? Es decir, para estudiar la firma, para estudiar la huella. Vamos más allá, para estudiar el contenido, para estudiar de qué tipo de máquina ha sido trabajado este contrato, para ver si las firmas están antes que el contenido o el contenido está antes que... En fin, no se suele delimitar el trabajo pericial. El Código Procesal lo dice, que el perito se tiene que pronunciar respecto al encargo que se le da. Pero si nosotros no le delimitamos el encargo, ¿cómo es que el perito se va a pronunciar? Ese es un problema recurrente y que debemos de ir solucionando, debemos de ir pasando por estos problemas, porque de lo contrario no vamos a poder obtener la información que esperamos, ¿no? Ya lo hemos dicho, cada perito dentro de su rama, estimados doctores, es un mundo, y es por eso que debemos delimitar el trabajo que necesitamos o la pericia que se va a realizar sobre ciertos objetos. Ahora, hay un problema en cuanto a qué criterios son tomados en cuenta para la determinación de peritos. Se han preguntado ustedes, ¿y cuántos peritos necesitaré para hacer esta inspección? ¿1, 2, 3? ¿Cuántos? Bueno, actualmente el Código Procesal nos indica de que hay dos criterios a tener en cuenta para la determinación del número de peritos. Uno de ellos es la complejidad y el otro es la interdisciplinariedad. La complejidad, doctores, entendida como aquella cualidad de complejo, es de difícil, y por a la composición de diversos elementos. Mientras que no por multidisciplinariedad, esa es otra cosa. Interdisciplinariedad, entendida por múltiples peritos formados en diversas especialidades. ¿Y por qué inter y no multi? Porque estos peritos de diversas especialidades que concurren a una escena del crimen no van a actuar cada uno de forma aislada, sino estos conocimientos y estos peritos van a interrelacionarse entre sí dentro de la escena del crimen para finalmente realizar el estudio de la escena del crimen y la recolección de los vestigios que se puedan encontrar en su interior. Esto es necesario, doctores, porque cuando hemos ido a audiencia, siempre los abogados, más aún los abogados que tienen formación con el Código de Procedimientos Penales, al observar el informe pericial, indican
señor perito, indíqueme usted, esta pericia no sirve, no sirve, porque usted no me ha indicado por qué usted solito ha firmado este informe pericial. Si el informe pericial debe ser firmado por 2 personas, 2 peritos. Y eso es porque estos abogados han tenido formación quizás por el Código de Procedimientos Penales, en donde de manera literal, doctores, decía que el informe pericial y la actuación de los peritos necesariamente tiene que estar suscrito por 2 peritos. A la fecha, el Código Procesal Penal no dice ello, sino que dice, bueno, puede ser 1, pueden ser más. Y este número de peritos va a ser determinado en base a ciertos criterios. ¿Y estos criterios cuáles son? La complejidad y la interdisciplinariedad, que ya los hemos traído a colación. ¿Qué aspectos relevantes debemos tener en cuenta en cuanto a la labor del personal policial básico o policía primer interviniente en cuanto a su actuación en la escena del crimen en este primer momento, en donde él es el actor de este primer momento y está encargado de todas aquellas actuaciones que se realicen hasta ese momento? Primero, y estamos hablando de cuestiones reales, no me dejarán mentir ustedes. En algunos casos, quienes llegan de manera primigenia no es el personal policial, estimados doctores. Muchas veces es serenazgo. Otros factores adversos en cuanto a la escena del crimen es la labor de periodistas, que es buena, sí, pero a veces la labor no está delimitada y si no, en el afán de obtener esta información, muchas veces recurren tanto a la escena del crimen que pueden alterar ellos también de manera inadvertida quizás. También quienes acuden de manera primigenia, y no hemos advertido, puede ser el personal asistencial, el personal de salud, que va a la escena del crimen, bueno, ya tienen el cadáver y algunas veces su accionar tiende a contaminar el lugar de los hechos. Todas estas cuestiones, estimados doctores, deben ser tratadas, deben ser resueltas, debemos conversar entre nosotros, más allá de cuestionar instituciones, cuestionar actividades o profesiones, debemos conversarlas, debemos hacerles saber a ellos de que la escena del crimen contiene una gran cantidad de vestigios que van a ser de muchísima importancia para la investigación. Y que si es que no tenemos cuidado al momento en el que concurrimos a la escena del crimen, estos vestigios van a perder no solo valor probatorio, sino que van a perder la información que contiene. Hace algún tiempo conversaba con algunas integrantes del serenazgo de algunas provincias y ellos decían que no tenían conocimiento que existe un manual del sereno municipal, por ejemplo, en donde en este manual del sereno municipal se dan los lineamientos que tiene que tener el sereno frente, y está muy bien ilustrado, es muy entendible, en donde le dice cuál tiene que ser su accionar frente a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, a delitos contra el patrimonio, y que no están siendo tomados en cuenta por todos nosotros, más aún no son concientizados en todos ellos, ¿no? Entonces es necesario, doctores, conversar sobre esto, porque solo así vamos a tener soluciones al respecto. Ahora, a manera de conclusión del primer nivel de abordaje de la escena del crimen en la actuación policial por el primer interviniente, debemos decir que la escena del crimen requiere de tratamientos adecuados desde el primer nivel de su abordaje, ya que de ello dependerá la conservación de vestigios de relevancia para la investigación, más aún del cumplimiento de los estándares procesales que el actual sistema requiere. Ya lo hemos dicho, siempre que nos encontramos en las aulas, siempre que estamos frente a cursos de capacitación, en ponencias, conversamos sobre protocolos y todo lo demás, siempre hablamos de peritos, de pesquisas, de fiscales, de cuál debe ser la actuación de cada uno de ellos, y nos olvidamos de aquellos personajes que llegan de manera primigenia y cuya labor es muy importante, ¿no? Ya lo hemos dicho, no solo de efectivos policiales que están en el día a día en las calles, sino también de
personal de serenazgo, por ejemplo, del personal asistencial de salud, de la labor de periodistas. Incluso hemos visto casos a través de los medios cómo es que ellos, por obtener muchas veces la información, entorpecen la labor que podamos realizar en el lugar de los hechos, ¿no? Y es necesario sentarnos, conversarlos y solucionarlos. Otra de las conclusiones es que el funcionario o servidor que acude de manera primigenia al lugar de los hechos requiere de conocimientos criminalísticos. Ello a fin de identificar características particulares para la investigación que coadyuve a un manejo eficiente y eficaz de la comunicación a operadores que comprenden la investigación criminal. Ya lo hemos dicho, si es que quien acude al lugar de los hechos no tiene conocimientos o nociones, por lo menos, de criminalística y ciencias forenses, pues evidentemente él, sin darse cuenta, va a cometer actos tendientes a contaminar lo que debe él proteger, justamente. Entonces, es necesario esto. Más aún, doctores, que no se está realizando un correcto manejo de los recursos criminalísticos, ¿no? Es necesario la capacitación constante, es necesario que conversemos sobre esto, porque como ya lo habíamos advertido, peritos en nuestra realidad no existen en todos los lugares. Y muchas veces el mismo personal policial es quien va a realizar la recolección de estos vestigios y remitirlos a los laboratorios de criminalística, ¿no? Esto lo tenemos por escrito ya hace algún tiempo y les denominábamos el manejo de los recursos criminalísticos, ¿no? Es necesario manejarlos adecuadamente en base a las necesidades que podamos tener, de tal forma que todos los hechos en donde se requiera de la participación de estos profesionales, estos acudan de manera eficiente y eficaz. Y en donde no puedan llegar, pues, el personal policial a cargo de las investigaciones sea quien recoja estos vestigios y finalmente los traslade hasta los laboratorios. Finalmente, la investigación criminal lo vale, doctores, una correcta administración de justicia, y es por eso que tratamos esta reflexión. Otra de las conclusiones es que la investigación criminal no solo comprende fiscales, pesquisas y peritos, sino también personal policial que presta servicios básicos, pero no menos importantes, sino también de personal policial que presta servicios básicos, pero no menos importantes, ¿no? Ya que son los primeros en acudir a una escena del crimen. Ya lo hemos dicho, la investigación criminal es muy amplia, es muy compleja, doctores, no es fácil investigar, y justamente por esta complejidad, cualquiera sea el caso, es complejo, es difícil, no cualquiera lo realiza, y es por eso que no requiere, pues, de camisetas, no requiere de personas, sino más bien de instituciones cuyos trabajadores se identifiquen y se concatene el trabajo, ¿no? Necesitamos que los pesquisas, que los peritos, que los pesquisas y fiscales más aún, laboren, como ya lo han denominado algunos autores, como aquel binomio encargado de la investigación, ¿no? El perito un poco más alejado, puesto que el perito se basa única y exclusivamente en los conocimientos y en aquellas ciencias o técnicas de las que haya sido formado. Otra de las conclusiones, doctores, es que resulta necesaria la capacitación y conversar, sobre todo, creo yo, con el personal de serenazgo, bomberos, personal asistencial y otros, ello debido a que en la práctica muchas veces concurren de manera primigenia al escenario delictivo, y si es que ellos llegan de manera primigenia, pues necesariamente requieren también de estos conocimientos, ¿no? Creo que la primera etapa sería reflexionar sobre ello. El personal de serenazgo cuenta con un manual del sereno municipal en el que se detallan algunas labores que tienen que realizar ellos y dependiendo del hecho delictuoso que se investiga, pero el personal de bomberos, el personal asistencial no cuenta con ello, ¿no? Más aún que revisaba el protocolo de cadena de custodia, por ejemplo, y de actuación interinstitucional, Ministerio Público, Policía Nacional, en cuya parte final advertía esto y recomendaba tanto al Ministerio Público como a la Policía Nacional capacitar al personal
a los integrantes de las compañías de bomberos y al personal asistencial, más aún realizarse conversaciones. Recuerdo que en nuestro departamento realizamos una conversación con periodistas incluso, porque ellos muchas veces llegan de manera primigenia al lugar, y hemos visto, y están manipulando los objetos. Miren, esta es la botella que habría estado ingiriendo el ahora cadáver y que habría sido producto, y esas cuestiones le hacen flaco favor a la investigación. Estas son las 4 conclusiones que hemos podido rescatar en cuanto, doctores, al primer nivel de abordaje de la escena del crimen, y es aquel primer nivel en el que el policía primer interviniente tiene una función trascendental. Entonces, pasemos al segundo nivel. El segundo nivel, doctores, ya no está a cargo del personal policial básico, por así decirlo, sino ya del personal, no lo digo yo, lo dice la doctrina, los manuales de criminalística y de procedimientos periciales, lo denomina así, a cargo del personal especializado. Este segundo nivel también se subdivide, a su vez, en llegada a la escena, planeamiento de la inspección, ingreso de la escena, la perignización, recojo de indicios, formulación de documentos, finalización de inspección y la formulación del informe pericial finalmente. Y también los vamos a desarrollar, no pierdan cuidado. Empecemos entonces. La llegada a la escena del crimen. Cuando llega el personal que va a procesar estas muestras, ya no estamos hablando del policía que ejerce funciones de patrullaje, el personal policial básico, doctores, sino ya de aquel personal de peritos. Lo primero que va a hacer es recolectar la información del pesquisa o de los agraviados. ¿Y esto por qué es necesario? Y justamente tienen ustedes en pantalla a personal de criminalística, ahí con sus maletines, miren ustedes, y personal de investigaciones, que son pesquisas. Los pesquisas pueden pertenecer a dependencias policiales, que son secciones de investigación criminal, oficinas de investigación criminal, o a DIVINCRIS, divisiones ya mucho más grandes, o departamentos, ¿no? ¿Y por qué es necesario que cuando uno llega a la escena del crimen recolecte esta información? Porque uno no puede investigar con los ojos cerrados. Uno no puede llegar a encontrar el cadáver y, bueno, decir, ya, vamos a investigar. Hemos dicho y tenemos entendido de que toda la actuación de los operadores es metodológica, son profesionales, y justamente por eso tienen que cumplirse más allá de los estándares, sino cumplirse con la metodología de la actuación policial en la escena del crimen. Es necesario, doctores, porque además en el lugar siempre va a haber una persona allí que nos dé algún tipo de información que nos va a servir para nosotros en nuestra cabecita formarnos alguna hipótesis y empezar a realizar un razonamiento. Ya lo decía en algunas conversaciones que teníamos, bueno, si el juez realiza un razonamiento probatorio, el fiscal también realiza un razonamiento en cuanto a la teoría del caso que pueda tener. El perito realizará pues un razonamiento pericial, porque en base a esta información él va a poder en su mente crearse un rompecabezas que va a tener que dar inicio. ¿Y por dónde va a dar inicio si es que no cuenta con la información? Entonces es necesaria la recopilación de información de parte del pesquisa, de los agraviados, de los testigos, de cualquier persona que pueda brindar alguna información. Otra de las acciones que se tiene que tener en cuenta es la coordinación con el representante del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el fiscal muchas veces, no solo el fiscal, también el pesquisa, puede que no entienda de los procedimientos de los peritos. Puede que para el señor fiscal todos los peritos sean iguales, por ejemplo. Entonces, tienen que explicarle, señor fiscal, está aquí presente el equipo de peritos, el equipo multidisciplinario de peritos, conformados por peritos de escena del crimen, biología, balística, en fin. Cada uno va a realizar su labor, cada uno va a remitir un informe pericial respecto a esto. Quien está a cargo de todo el equipo de trabajo, al menos de interés criminalístico, es el perito de escena del crimen, y daremos inicio de tal o cual forma, y esta va a ser la metodología de trabajo. Y eso comprende toda la coordinación con el representante del Ministerio Público. No solo la coordinación con el representante del Ministerio Público, también, doctores,
y es una manera de respeto entre nosotros, se tiene que realizar una coordinación con el médico legista, por ejemplo. Señor médico legista, ¿cómo está usted? Hay un cadáver, realizamos nosotros primero el trabajo, no vamos a tocar el cadáver al menos en cuanto a su competencia, y empecemos el trabajo. Y todos podemos realizar un trabajo coordinado y eficiente. A su vez, tenemos que llevar en todo momento un registro cronológico de los hechos. En qué momento arribaron los peritos, en qué momento dieron inicio a la inspección, porque la inspección no es que llegan y realizan inmediatamente, sino que llegan al lugar, estamos viéndolo, recaban información, realizan coordinaciones, proveen los equipos que tienen y todo eso tiene que estar registrado cronológicamente. Una vez que se ha realizado todo ello, pasamos a la siguiente subetapa, que es el planeamiento de la inspección, y ahí ya van a coordinar no los peritos con otros funcionarios, sino entre los peritos. Muy bien, tenemos esta información. Primero vamos a ver qué peritos van a ingresar al lugar de los hechos. Muchas veces hemos tenido escenarios que son muy reducidos. Recuerdo que tuvimos una habitación, un dormitorio muy pequeño, en donde teníamos 2 cadáveres, una pareja de esposos, y no podían ingresar todos. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Bien, primero ingresa este perito, luego el otro, el fotógrafo. Muy bien. Eso es en cuanto a la determinación de los peritos que van a ingresar, incluso el orden. También hay que tener en cuenta la determinación de las medidas de seguridad, doctores. Ya lo hemos dicho, hay que tratar esto. Recuerdo también una oportunidad, habíamos encontrado un cadáver que tenía en las manos un arma de fuego, y el arma de fuego tenía en la recámara un cartucho. Lo primero que teníamos que hacer es ya que ingrese el perito balístico, asegure ese arma, él va a tener en cuenta las características que le son de importancia, porque de lo contrario, en algún momento este arma puede percutir y puede causar lesiones no solo a los peritos, sino a todos aquellos partícipes de la diligencia. Otra de las cuestiones a tener en cuenta, doctores, es la determinación del instrumental a emplearse. No vayan a pensar de que los peritos llegan con sus maletines. A propósito de esto, cada maletín criminalístico contiene instrumental y medios acorde a la necesidad y naturaleza de cada perito. No vayan a pensar que entran con su maletín, ingresan con todo y están ahí junto al cadáver, todavía dejan el maletín. No. El maletín con todo el instrumental tiene que ser separado para ya estar atento, el auxiliar, en alcanzar todos estos instrumentales que se van a utilizar durante el desarrollo de la inspección criminalística. Otro de los criterios a tener en cuenta es la determinación de la prioridad de los indicios. Y es necesario tener en cuenta la prioridad, ya lo vamos a ver seguramente en otra conversación que tengamos, porque se imaginan ustedes si en el lugar de los hechos tenemos una mancha pardo rojiza, al parecer de sangre, también tenemos un arma de fuego, tenemos un cuchillo, por ejemplo, se preguntan ustedes, ¿y cómo los peritos determinan cuál se va a recoger primero? O contrario, imagínense ustedes, un cuchillo que tiene manchas pardo rojizas, que al parecer sería sangre, y justamente en ese cuchillo también necesitamos revelar huellas. ¿Se han imaginado un cuchillo con mancha de sangre? Van a estudiar el cuchillo para determinar qué tipo de sangre es y todo lo demás. Va a ser una pericia biológica. Pero también necesitamos conocer si en el cuchillo hay huellas. ¿Se han preguntado ustedes, ¿y qué pericia vamos a hacer primero? ¿La biológica de la sangre o el revelado de huellas? Si hacemos la biológica, vamos a borrar las huellas. Y si hacemos el de huellas, vamos a contaminar con los reactivos la sangre. Son cuestiones, doctores, que seguramente lo conversaremos en otra oportunidad, pero que requieren de coordinación y, como lo indica la diapositiva, la determinación de la prioridad de los indicios o evidencias en el lugar de los hechos. Fíjense ustedes cómo se pone de manifiesto lo que les mencionaba, ¿no? El razonamiento pericial, ¿no? En ese momento, y que se tiene que dar solución en el lugar. Otra de las cuestiones es la selección del método de registro. Según el tipo de escena frente al que estemos presentes, vamos a
realizar la selección del método de registro. Si es un escenario de campo abierto, utilizamos el método del peine. Ya los peritos, ¿cuántos peritos somos? 5, correcto. Póngase uno al costado del otro, con distancias separadas entre cada uno de 1 metro, por favor. ¿Ya todos listos? Bien, empecemos el barrido. Método del peine. A eso se refiere en cuanto a la selección del método de registro, doctores. Entonces, fíjense qué tan importante y cuántas actividades se realizan en la escena del crimen que al parecer pasan desapercibidas, ¿no? Ahora, en cuanto al ingreso de la escena, pues ya seleccionamos en la lámina anterior el método, ahora vamos a aplicar ese método. Otra de las cuestiones que vamos a tener en cuenta es la búsqueda, ubicación y numeración de los indicios o evidencias conforme son hallados, ¿no? Hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué el numerito así? ¿No? En las aulas nos han preguntado, ¿y por qué ese es 1 y no 2? Ah, bueno, es que ese fue el orden en el que se encontró. No, pero ¿hay alguna fuente que nos diga? Bueno, hasta donde hemos podido revisar, los manuales en nuestro país indican ello. Ahora, ¿por qué letras y no números? También nos han preguntado. O sea, ¿han visto ustedes cuando vean en las escenas del crimen, en los hechos de tránsito, también hemos podido advertir números y letras? Henry, ¿y por qué números y también letras hemos visto allí? Ah, bueno, es que los números van para los vestigios, los indicios que se encuentran en el lugar, mientras que las letras son para las zonas que se está utilizando. Este será el ambiente A, este será el ambiente B. En los accidentes de tránsito, la vereda será la zona A, la acera será, la calzada será la zona B, en fin. Las letras nos sirven para los espacios geográficos, para diferenciarlos entre sí. Ahora, la perennización de la escena. Este es un tema, cada subtítulo es un mundo, doctores, porque la perennización en la escena del crimen se puede hacer de múltiples maneras. La planimetría, pueden utilizar la descripción escrita, pueden utilizar la fotografía forense, la filmación y otros medios, ¿no? La planimetría como aquella representación geográfica de la escena del crimen. Es fácil cuando el lugar de los hechos es un solo ambiente, por ejemplo. Pero se imaginan ustedes, veamos un caso en Trujillo, en donde hubo un feminicidio, una casa completa de 3 pisos era la escena del crimen. Una casa completa, doctores. Entonces, ¿se imaginan ustedes cómo el fiscal va a sustentar frente al juez? El juez no estuvo ni por asomo en el lugar. Y muchas veces el fiscal que fue al caso no es el mismo, el fiscal de turno del caso no es el mismo fiscal del caso, quien lleva toda la investigación. Entonces, para hacer esta representación, muchas veces el papel, doctores, queda frío, ¿no? Yo les digo, bueno, yo vivo en una casa de 3 pisos, es de color blanco y tiene una puerta de madera en el primer nivel y al lado tiene una puerta que da a la cochera. Ustedes no se imaginan ni por asomo seguramente cómo es mi casa. O la distribución que tiene en el interior. Tiene una sala, tiene 2 dormitorios, pero no saben cuál es la ubicación exacta. Y eso es lo que pasa en las escenas del crimen. Y ante estos hechos, cuando las escenas del crimen son ambientes diversos y que requieren ser representados, pues acudiremos a la planimetría forense. La descripción escrita, doctores, y detallada de la escena del crimen, ustedes lo conocen mucho más que yo seguramente, comprende pues la redacción, la formulación de las actas, ¿no? Con aquellos revestimientos y características que se requieren según la naturaleza y el tipo de acta que estamos realizando, según el acto, nos dicen, ¿no? La fotografía forense, aquella ilustración del lugar mediante la utilización de la fotografía, ¿no? Doctores, hay que tener en cuenta que la fotografía forense no solo es entendida como aquella fotito del lugar de los hechos o de los vestigios, ¿no? La fotografía es mucho más que eso, doctores. La fotografía conserva muchísima información que no viene siendo advertida, ¿no? En una fotografía, por ejemplo, yo puedo ver si es que ha sido editada, si es que ha sido, en qué horario ha sido tomado, si ha sido tomada la fotografía manualmente, si ha sido tomada en automático, si la fotografía ha sido recortada.
la numeración de las fotografías, inclusive cada fotografía tiene un número asignado por la propia cámara y que no está siendo utilizada correctamente, ¿no? Esto le decía cuando tuvimos una participación con un colegio de abogados y le decía, la fotografía forense no solo es la fotito que se ve allí, la representación gráfica, sino también el contenido de información, ¿no? Y que es necesario porque la fotografía le da mayor revestimiento y garantía a ciertas actuaciones. La filmación, aquel registro, pues, como su propio nombre lo dice, en video. Entonces, las formas de perennización son múltiples, requieren mayor estudio, requieren mayor tratamiento por parte de todos nosotros, ¿no? En cuanto al recojo de indicios o evidencias, hay que aplicar la técnica de recojo por cada tipo de evidencia o vestigio que se encuentre, doctor. No es lo mismo recoger un arma de fuego que recoger una mancha pardo-rojiza que al parecer sería sangre, por ejemplo. No es lo mismo. Cada vestigio, según su naturaleza, requiere de un tratamiento en específico, ¿no? Nos dicen, y les doy algunas pinceladas de estas ideas, las manchas de sangre o los vestigios de naturaleza biológica, por ejemplo, jamás, pero jamás son recogidas en bolsas de polietileno, porque tienden a descomponer esta muestra, ¿no? Recomiendan siempre el uso de papel, el uso de cartón, ¿no? El arma de fuego, por ejemplo, recomiendan que esté asegurada en el lugar, ¿no? Hemos visto casos en donde nos dicen, nos remiten al laboratorio botellas, por ejemplo, y nos dicen, revelen huellas, necesito que revelen huellas en esta botella. Y la botella pues viene envuelta en una bolsa de polietileno y que le han puesto goma, parece, para que se impregne bien la bolsa en esta botella. Encima le han puesto otra bolsa más y finalmente la han metido en un sobre manila, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a revelar huellas en esta botella justamente que no ha tenido el tratamiento adecuado, ¿no? Si requieren que se revele huellas en una botella, esta botella no tiene que tener contacto con ninguna superficie que pueda rayar las huellas, ¿no? Si no, no vamos a tener un resultado fructífero en esa diligencia. Entonces, vamos viendo cómo cada vestigio, según su naturaleza, requiere un tratamiento especial, ¿no? Para estudios grafotécnicos, por ejemplo, hemos visto en el laboratorio, nos llegan hojas de papel bond con contenido, documentos que están bien doblados, ¿no? Las muestras gráficas, las muestras para estudio grafotécnico no se deben doblar, por ejemplo, no son algunas recomendaciones que nos dan. Otra de las características, otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta en cuanto al recojo de indicios o evidencias en la escena del crimen es el marcado, el etiquetado o señalización del indicio o evidencia para evitar cambios, para evitar... El marcado comprende describir aquella marca, ¿no? Este es uno de los principios de la cadena de custodia, en donde dice el marcado. El marcado comprende aquella descripción de aquella marca que saca de un mundo a una muestra en específico, ¿no? Por ejemplo, una zapatilla. Bueno, la zapatilla es muy común, pero si decimos es una zapatilla que en su parte de lateral derecha cuenta con un logo de un puma y que en la parte central tiene un punto rojo, ¿no? Bueno, pueden existir muchas zapatillas con ese logo de un puma en el lado derecho, pero con esa seña roja no, ¿no? A eso se refiere el marcado. El etiquetado para conocer los sobres o los embalajes, ¿qué es lo que contienen, doctor? Porque si no sabemos qué es lo que contiene, ¿cómo vamos a realizar la recepción de muestras, ¿no? La señalización, en fin, todas aquellas características que nos ayuden a individualizar el objeto que se contiene en el embalaje. Ahora, el embalaje rotulado, no se vayan a olvidar, hay que seleccionar el envase según la naturaleza del vestigio y el embalaje, ya lo hemos dicho hace unos segundos, que aquella cubierta en la que vamos a embalar a nuestra muestra debe ser acorde a la naturaleza de la misma, ¿no? Tienen ustedes en pantalla en el lado izquierdo un sobre, parece papel aluminio, ¿cierto? Ese es un sobre conocido, es una bolsa de Faraday, por ejemplo. No sé si ustedes han tenido conocimiento de esto.
que las bolsas de Faraday, según el manual de recolección y tratamiento de evidencia digital, deben ser aquellos embalajes recomendados para vestigios de naturaleza digital. Los celulares, por ejemplo, deben ser envueltos en bolsa Faraday. ¿Por qué motivo? Porque los celulares, si no son adecuadamente tratados, puestos en modo avión y apagados, estos celulares puede sustraerse la información de manera inalámbrica, ¿no? Esta práctica ya se ha vuelto común en la investigación de delitos de crimen organizado, por ejemplo, en donde la bolsa de Faraday no solo va a envolver al objeto, sino también lo va a proteger de radiaciones electromagnéticas que puedan alterar el objeto y más aún la información que contienen, porque además esta información puede ser sustraída en cualquier momento, ¿no? Vamos viendo cómo cada embalaje es distinto según la muestra, ¿no? No olvidarnos del rotulado, etiquetado y del lacrado. La formulación de documentos en cuanto a aquellas actuaciones que se requieren en la escena del crimen, las actas, por ejemplo, las notificaciones, la toma de impresiones dactilares, todas aquellas diligencias que se necesiten, ¿no? En cuanto a actas, vamos a ver que ya existen algunos formatos y finalmente la finalización de la inspección criminalística, ¿no? Cuando hablamos de finalización de la inspección criminalística, doctores, hay que tener en cuenta algunos aspectos y paso a mencionarlos. El Código Procesal nos indica que una vez realizada la inspección criminalística, el levantamiento de los vestigios que se pueden encontrar en la escena del crimen, el fiscal puede disponer o no el cierre de la escena. Puede ser transitoria, puede ser temporal, puede ser permanente. Y esa acción no la estamos realizando, doctores. Si ya se realizó la inspección criminalística, le preguntamos al perito: señor perito, ¿va a realizar alguna diligencia usted más acá en la escena del crimen? No, porque ya no me han solicitado más. No. Señor fiscal, tenemos que hacer una diligencia más en la escena del crimen. El fiscal, según la teoría del caso que tiene en ese momento de manera preliminar, dirá: bueno, yo creo que no. Ah, perfecto, entonces dejemos la libre disposición de la escena del crimen. ¿Por qué? Porque puede ser un inmueble, por ejemplo, y necesita ser ocupado y seguir con las acciones cotidianas. Entonces se le hace entrega a los propietarios y tienen libre disponibilidad de su bien. Pero si es que no le alcanzó el tiempo, por ejemplo, al equipo de peritos, o requiere de alguna otra diligencia en el lugar de los hechos, pues el fiscal puede disponer el cierre de la escena del crimen. Les comento, por ejemplo, nosotros hemos tenido ya casos en donde hemos cerrado escenas del crimen. Tienen ustedes en pantalla la imagen. Lo que ven es la cinta de seguridad de la que hemos hablado, es la cinta amarilla, pero hay una particularidad, doctores, miren. Si se dan cuenta, esta cinta de seguridad amarilla está a su vez con unas cintas de color rojo, son unas cintas adheridas allí de color rojo. Son cintas conocidas como cáscara de huevo, comúnmente las denominamos así, porque si ustedes tratan de despegar en algún momento esta cinta, se va a fraccionar, se rompe esta cinta. Es muy, muy sensible y nos ayuda al lacrado, por ejemplo, de esta escena, ¿no? Este lugar era unas instalaciones de una oficina de beneficencia en donde se habían vulnerado algunos mecanismos de seguridad para ingresar y únicamente se habían llevado documentación, ¿no? Entonces, realizada la coordinación con el fiscal, con el pesquisa, el perito, faltaban algunas diligencias más por realizar allí y se dispuso el cierre de esa escena, ¿no? Es por eso que es necesario realizarlo, no lo estamos haciendo y hay que tener en cuenta si es que van a tener disponibilidad o no del bien. Ahora, quien llega primero a la escena del crimen tiene necesariamente que realizar el acta de llegada a la escena del crimen. Este es un formato, el formato número 17, que está contemplado en el Manual de Documentación Policial y tiene algunas características que nos van a ser de suma ayuda. Este es un formato, doctores, no hay que
No hay que terminar la vida acongojados porque no hemos llevado el formato. Si no tenemos el formato, podemos realizarla a manuscrito, no hay ningún problema. La idea es consignar todas estas características y estos actos que hemos mencionado durante toda nuestra presentación el día de hoy. ¿En qué momento llegué? ¿Cómo llegué? ¿Llegué a la escena del crimen por una denuncia o llegué por ejercicio de la función? ¿Llegué por la comunicación, por disposición de alguien? ¿Cómo llegué al lugar de los hechos? ¿Qué encontré al llegar? No se olviden que en la escena del crimen hay intereses, doctor. Hay intereses, por una parte, de los imputados que no quieren que se descubra el hecho y por otra parte los agraviados que quieren que se descubra el hecho. No hay intereses allí, las dos partes, y es por eso que debemos ser muy meticulosos en nuestro accionar, ¿no? Describir algunos objetos, describir qué personas se encuentran allí, describir si alguien ha movido o si nosotros, no sé, encontramos una persona que recientemente ha sido encontrada allí y parece que no está muerto, no lo sé. Todas esas particularidades hay que describirlas allí, ¿no? Y tiene que firmar quien se hace cargo de la escena, quien llegó primero, si es que hay algún testigo que atestigo allí, y no hay que salvar estas características porque más adelante en el transcurso de la investigación va a ser una de las primeras preguntas que nos formulen, ¿no? Señor, ¿usted llegó de manera primigenia al lugar? Sí. ¿Qué documento realizó? Ninguno. Uy, omisión. Ahora, hemos hablado del segundo nivel, que está a cargo de personal especializado, pero también existe un tercer nivel, doctores. Fíjense ustedes. El tercer nivel comprende aquella labor realizada también por personal especializado, pero esta vez provistos de equipos especializados y reactivos de alta sensibilidad. ¿Cuáles son estos reactivos? Reactivos de orientación, el Blue Star, por ejemplo, conocido como el Blue Star, el luminol, también tiene esa denominación, luces de fuentes alternas y equipos especiales. ¿Por qué es necesario, doctores, y por qué creen ustedes que la doctrina ha separado, si en un tercer nivel, si finalmente es el perito quien realiza esta actividad? Ha sido separado, doctores, porque si ustedes no advierten del tipo de diligencia que quieren, que necesitan para la investigación, y volvemos a lo mismo, tienen que decirle al perito qué necesita. Si ustedes no le dicen, él no va a llevar estos equipos. Hemos tenido casos en donde nos solicitan una inspección criminalística. Ah, correcto. ¿Dónde? En un distrito. Uy, hemos viajado 3, 4 horas, doctores. Hemos llegado al lugar, nos entrevistamos con el fiscal y con el pesquisa a cargo de la investigación y le decimos, muy bien, estamos acá. ¿Dónde es el lugar para realizar la inspección? Empezamos a recabar la información. Y nos dice, sí, mire, es acá, es en una casa. Ah, correcto. Vamos a hacer la inspección criminalística. Señor perito, ¿y ha traído luminol? Porque lo que queremos es hacer luminol acá. ¡Wow! Hemos viajado tanto tiempo y no nos han dicho qué clase de pericia vamos a hacer. No hemos traído porque esa es una diligencia ya de un tercer nivel. Uy, ahora frustrada la diligencia. Más aún, es recomendable que estas diligencias se practiquen al atardecer o durante la noche. ¿Para qué? Para lograr oscuridad y que estos reactivos reaccionen. Entonces, hay ciertos criterios y hay ciertas coordinaciones que se tienen que realizar y justamente volvemos a lo mismo en que nos tienen que decir qué es lo que necesitan, en qué les vamos a ayudar. Señor perito, necesito que usted me ayude viendo en la casa si es que hay rastros compatibles con manchas de sangre. Ah, ya, lo que usted necesita es luminol. Perfecto, voy a llevar luminol. No tengo luminol. Uy, tendré que hacer el requerimiento para tener luminol para la fecha programada en que usted requiere de esta diligencia. Nos ha pasado en accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿no? En donde se ha dado muertes con fuga del conductor y del vehículo. Luego encuentran el vehículo y ya ha sido lavado, ha sido tratado sobre algunas cuestiones para no identificar, para que este vehículo no sea identificado. Llegamos al lugar y nos dicen, bien, ¿dónde es la inspección? En el vehículo, correcto. ¿Qué necesita? Quiero ver si es que hay sangre en la parte frontal del vehículo o manchas compatibles con sangre. Uy,
no he traído ese reactivo. Es más, no tengo ese reactivo porque es muy difícil contar con ese reactivo. Tengo que hacer el requerimiento. Entonces, tenemos que explicarles a los peritos qué es lo que necesitamos para que ellos prevean este tipo de instrumental e insumos que van a llevar al lugar de los hechos. No crean que al perito, porque le decimos que necesitamos de la inspección, él va a llevar a todos los reactivos que tiene. No le va a alcanzar la movilidad para llevar todos los reactivos con los que él cuenta, ¿no? Por eso que debemos especificar qué es lo que necesitamos, doctores. Finalmente, a cargo del personal especializado también, el cuarto nivel, que es con el apoyo de otros profesionales como el ingeniero, el psicólogo, etc. El Código Procesal, doctores, nos indica de que ante la necesidad en el proceso de conocimientos técnicos, científicos o artísticos, podemos recurrir a las direcciones anticorrupción, a la Dirección de Criminalística, al Instituto de Medicina Legal y a todas aquellas instituciones que puedan ejercer o que realicen esta actividad de carácter técnico-científico. En algún momento vamos a necesitar de un personal especializado, claro está, pero que no forme parte de estos equipos. Hemos tenido casos en donde hemos tenido que llamar, por ejemplo, a un psicólogo forense en estudios de escenas del hecho. O hemos tenido que llamar a un ingeniero hidráulico o a un ingeniero geólogo, quien nos va a explicar más o menos cuando se dan las rupturas en estas tuberías de minas, por ejemplo, y no tenemos conocimiento de que estas tuberías, por ejemplo, transportaban sustancia rica, mineral, pero lo hacían con cianuro, por ejemplo. Nosotros tranquilamente podríamos haber realizado una inspección allí y quedábamos contaminados. Habíamos requerido la ayuda del personal de ingeniero geólogo y él nos explicaba todas estas cuestiones, ¿no? Justamente es necesario que nos digan qué necesitan para nosotros realizar las coordinaciones, prever, y si es que necesitamos de otro tipo de profesionales, acudir a ellos, ¿no? Porque el conocimiento es tan vasto, doctores, y cada caso es tan diferenciado de otros que para el caso en concreto debemos realizar una estrategia de investigación. Hay que tener cuidado porque si hablamos de efectivos policiales y que no cumplen con todo esto que hemos hablado el día de hoy, el Código de Justicia Militar Policial nos dice que existe un delito de desobediencia. Fíjense ustedes, el militar o el policía que omite intencionalmente las disposiciones contenidas en las leyes, reglamentos o cualquier otro documento que norma las funciones de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, siempre que atente contra el servicio, será sancionado con pena privativa de libertad y sigue allí estipulando la pena, ¿no? Si el policía sabe que existe un reglamento, sabe que el dosaje etílico, por ejemplo, tiene un reglamento, tiene un tratamiento, tiene un plazo, y deja que ese dosaje se desperdigue por allí, se rompa, o no le da el trámite en el tiempo prudencial y este dosaje se termina perdiendo, por ejemplo, se verá inmerso en una investigación por el delito de desobediencia, ¿no? Lo dice acá claramente. Otra de las cuestiones a tener en cuenta, el delito de omisión de funciones, por ejemplo, eso dice el Código Penal, ¿ya? El funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa, retarga algún acto de su cargo será reprimido. Señor perito, necesito que usted venga y me ayude. Estoy frente a este caso, y él está en las posibilidades, lo digo entre subrayado esto, está en las posibilidades de acudir y dar este soporte técnico-científico que se requiere para una investigación, no lo hace, pues se verá inmerso en este tipo de delitos, ¿no? Administrativamente también, si es que hablamos de efectivos policiales, régimen disciplinario tiene en su tabla de infracciones una infracción grave, codificada como G26, que es incumplir directivas, reglamentos, guías de procedimientos y protocolos regulados por la normatividad vigente, causando grave perjuicio a los bienes jurídicos contemplados en la presente ley. Entonces, vamos a ver que la actuación policial en la escena del crimen, doctores, es una actuación que requiere de estándares profesionales, técnicos, metodológicos
y no como se suele ver, ¿no? Requiere cumplir con esta metodología, requiere un trabajo profesional por parte de cada uno de sus actores, empezando por el policía primer interviniente, por el policía pesquisa, ya lo hemos dicho, que pertenece a las unidades de investigación, puede ser secciones de investigación de PINCRIS, departamentos o divisiones de investigación, o direcciones incluso, la DIRINCRI, y todos ellos pues requieren de un trabajo profesional en cuanto a la escena del crimen y a la búsqueda, o mejor dicho, a alcanzar la verdad, ¿no? Es un ideal que tenemos todos nosotros y esperamos que las reflexiones que hayamos tenido el día de hoy hayan sido de mucha ayuda. Quedo atento, doctor Rieder, si es que hay alguna pregunta para poder absolverla, conversarla. Ha sido un gusto compartir esta noche en el marco del Día del Abogado con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Estimados participantes, si tuvieran alguna pregunta que realizar a nuestro docente, pueden levantar la manito en reacciones o si no, damos por culminado la presente sesión. A ver, pero eso sí, siempre teniendo activo su cámara. Tenemos a Hidrogo, ¿sí? Buenas noches. Adelante, por favor. ¿Está activo su audio? Estimado Carlos Hidrogo, active su audio. Doy pase entonces a Marcelo. Marcelo. Sí, doctora. Ya, adelante. Hola. Sí, le escuchamos. Sí, doctora, nada más era para agradecer la participación del doctor y aparte que está muy dinámica, se podría decir, su ponencia en el sentido de todas las pesquisas que debe uno realizar, porque bueno, yo soy nuevo en esto y agradecería bastante, ¿no? Agradezco bastante las pautas que nos dan acerca de la participación policial en el tema del crimen. Esa era nada más mi participación. Gracias. Damos pase a Marcelo. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, señor docente. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, un gusto. Sí, felicitarlo por ilustrarnos en este tema. Quería consultarle si usted nos habló de la comunicación, ¿no? Para que puedan desarrollar estas diligencias en una investigación, en un proceso penal, cuando existe flagrancia, se llevan a cabo lo que se denomina diligencias preliminares, y en las diligencias preliminares el objeto es de que se lleven a cabo ciertas diligencias que se las denomina, tiene la denominación de prueba preconstituida, ¿no? Y lo que se busca básicamente, por ejemplo, es no conseguir una necropsia, esta inspección criminal de los hechos, porque si no tiende a perderse o a contaminarse. Lo que quería preguntarle o consultarle era si en la práctica, en estos últimos tiempos, basta solamente que se haga un oficio de su propia dependencia policial para que puedan efectuar, o necesariamente el fiscal tendría que haber hecho una disposición, ya sea en la policía, en un cuaderno, donde indique que quiere que se practique ciertas diligencias policiales. Esa es una primera pregunta. Y otra segunda pregunta es si... Participante, solamente es una pregunta, por favor. Gracias. Adelante, doctor Henry. Muchísimas gracias, doctor Rieder. Sí, es muy práctica la pregunta que nos plantea el doctor y aplicada a la realidad, ¿no? Estimado doctor, le haré de conocimiento que el manual de procedimientos periciales nos indica de que para la actuación de los peritos, al menos los peritos policiales, únicamente se requiere de la solicitud de la dependencia policial, de la sede fiscal, del fiscal competente, y nada más que eso, con la indicación del motivo y las características que ya se les ha mencionado, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Código Procesal, doctor, nos indica de que la policía realizará los actos de investigación necesarios, urgentes e inaplazables, sin perjuicio de comunicarle al fiscal, ¿no? Es decir, el policía remite el oficio
a las áreas de criminalística y únicamente le va a dar cuenta al fiscal de lo que se está realizando, ¿no? Posteriormente, él ya se va y regulariza en el libro de disposiciones o providencias fiscales o desde despacho puede emitir eso. No es un requisito indispensable para la realización de los peritos en la escena del crimen de una disposición fiscal. Ello teniendo en cuenta además que en la realidad, como usted bien lo ha dicho, estas diligencias son urgentes y si vamos a esperar la disposición del fiscal hasta que tome conocimiento, hay lugares en Lima en donde la carga laboral es excesiva, entonces perderíamos justamente toda esa valiosa información que tiene, ¿no? No hay ningún cuestionamiento al respecto hasta el momento que hayamos tenido sobre ello, ¿no? Basta con la comunicación y regularización con un oficio de parte de la sede policial o la sede fiscal. Excelente, doctor. Y damos pase a Erickson y damos por culminada la presente sesión de clase. Adelante, Erickson. Una pregunta, por favor. ¿Sí? Sí, buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, buenas noches, qué gusto. Buenas noches, doctor. Sí, mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, hay, digamos, este tipo de escenas del crimen donde es muy difícil el acceso a solicitar los peritos correspondientes, ¿no? Dígame, ¿un perito de parte o perito de oficio o alguien que esté preparado puede salvaguardar la escena del crimen, ya que estos son datos muy importantes para que más adelante se dé una investigación, digamos, 100% efectiva, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Empezaré haciéndole una diferenciación, por favor. Cuando investigamos un hecho y acudimos a la escena del crimen, muchas veces no se tiene identificado el autor del hecho. Empecemos por allí, por favor. Si es que no tenemos identificado el autor del hecho, no podemos recurrir a un perito de parte, porque ya lo hemos dicho que el perito de parte, ¿quién lo ofrece? Las partes, justamente, es decir, el imputado. Como no hay imputado allí, no podemos acudir al perito de parte. Pero entiendo su pregunta y la contextualizo. Hay lugares en donde no existen peritos, evidentemente. El Código Procesal lo ha advertido y nos dice que donde no existan peritos, estas acciones van a recaer ¿en quién? En el pesquisa. ¿Quién es el pesquisa? Aquel efectivo policial que se encarga de hacer investigación, las dependencias policiales, el que les toma las declaraciones, el que hace las incautaciones, es efectivo. Él va a ser quien recoja todos estos vestigios, los va a embalar y los va a remitir al laboratorio de criminalística. Ahora, si en el lugar, el Código Procesal también lo ha advertido, si en el lugar necesitamos de conocimiento especializado y no contamos con un perito en el lugar y no va a llegar el perito o si se va a tardar días en llegar, podemos acudir a profesionales que cuenten con ese conocimiento especializado. Por ejemplo, si necesitamos realizar la toma de, no lo sé, una toma de muestra toxicológica, podemos ir a la posta, estamos en un lugar recóndito, y tenemos un joven que aparentemente ha sido dopada, por ejemplo. Necesitamos realizar una toma de muestra para una pericia toxicológica. Puede que ni el fiscal ni el efectivo policial sepan cómo se toma una pericia toxicológica, cómo se va a embalar una pericia toxicológica. ¿Qué pueden hacer? Ah, bueno, vamos a la posta. En la posta, ¿quién está allí? Un personal asistencial, puede ser un químico, por ejemplo. Hay ya en las postas personal químico o un personal enfermero, un médico, y le preguntamos, señor, le voy a hacer un oficio para que me ayude usted en la toma de esta muestra, la vamos a lacrar, la vamos a embalar y la remitimos posteriormente a los laboratorios de criminalística para su procesamiento, porque ellos sí van a ser los que procesen, y finalmente nos remitan el informe policial. Esa es una práctica que se da en el día a día, doctores. Hemos dicho, peritos no tenemos en todos los lugares y si necesitamos de conocimientos especializados, incluso la Corte Suprema ya se ha pronunciado al respecto, peritos no solamente los que pertenecen a la policía, no solamente los que pertenecen a la división del médico legal, sino también aquellos profesionales que cuentan con ese conocimiento del que necesitamos y que son aplicados al proceso penal. Espero que la respuesta le haya sido de ayuda, doctor, porque en la realidad estos problemas suelen presentarse.